Hola y bienvenidos a este proyecto, que cubrirá las interrupciones. En este proyecto, continuaremos explorando las capacidades de los microcontroladores embebidos mediante el control de periféricos a través de un uso combinado de entrada-salida digital e interrupciones. Más concretamente, veremos dos formas diferentes de controlar periféricos utilizando interrupciones, una conmutación o un contador. Al final del proyecto, habrás adquirido conocimientos y experiencia práctica con la API de Embed para interrupciones. Hagamos un breve repaso de algunos temas relevantes. Considera el siguiente ejemplo. Mediante un interruptor, queremos cambiar el color de un LED RGB al pulsarlo. Para ello, aplicamos un interruptor externo a un pin GPIO del controlador. Para evitar que el pin GPIO quede abierto, utilizaremos una resistencia pull-up, como se muestra aquí. Hay dos formas de detectar si un interruptor está pulsado o no, sondeo o polling y con interrupciones. El sondeo o polling es el método por el cual el microcontrolador comprueba continuamente el estado de una bandera o flag. Es lento, ineficiente y poco escalable. Cuantos más eventos GPIO o de otro tipo haya que sondear, más tiempo se necesita. A una velocidad de procesador dada, hay un límite natural en la cantidad de GPIOs que se pueden supervisar. Sin embargo, una rutina basada en interrupciones solo ejecuta el código cuando es llamada o iniciada por una rutina de servicio de interrupción. Una rutina de servicio de interrupción es el nombre del código que es forzado a ejecutarse por una interrupción. Esta rutina ejecuta directamente el código direccionado. La API de Embed proporciona una interfaz para utilizar interrupciones en una aplicación Embed. Se puede utilizar para desencadenar eventos al producirse cambios de entrada digital en un microcontrolador concreto. Estas interrupciones pueden activarse en el flanco ascendente o descendente de las señales. La clase Interrupting proporciona una serie de funciones para las interrupciones. Estas incluyen constructores para crear objetos interrupting que están conectados a pines específicos. La capacidad de adjuntar funciones para ser llamadas al producirse flancos ascendentes o descendentes, y establecer el modo de entrada. Este ejemplo demuestra cómo la API Interrupting puede ser utilizada para contar flancos ascendentes en un pin. En primer lugar, se define una clase llamada counter. En la sección pública de esta clase hay un constructor y dos funciones. El constructor crea un objeto interrupting en el pin especificado al contador. Además, cuando se crea el objeto, se adjunta una función de incremento de esta instancia del contador al objeto interrupting. La función increment simplemente incrementa una variable llamada _ count, mientras que la función read devuelve el valor de esta misma variable. En la sección privada de la clase se declaran dos variables, un objeto interrupting llamado _ interrupt y un entero volátil llamado _ count. Se utilizan en las funciones descritas anteriormente. Después de esto, la línea counter SW2 crea un objeto contador usando el constructor e incluye SW2 como parámetro de pin. A continuación, en la función principal, se ejecuta un bucle while que imprime el valor del contador utilizando la función read.